Hola a todos, mi nombre es Tracy Mabel Olivero Ramos. Soy estudiante de la licenciatura en Matemática orientada a la educación secundaria en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. El propósito de este video es explicar y ofrecer un medio para aquellas personas interesadas en aprender a derivar funciones complejas o estén cursando la materia de variable compleja, como parte de la materia variable compleja impartida por Juan Torillo Milanés. La estructura que vamos a utilizar primero será presentar los objetivos, después presentaremos la definición de derivada, realizaremos ejercicios con esa definición, la definición alternativa, realizaremos ejercicios con esa definición, la regla de derivación, después presentaremos las funciones analíticas y no analíticas, los recursos utilizados, frase reflexiva, la bibliografía utilizada para realizar esta presentación. El objetivo general es determinar la derivada de funciones complejas. Los objetivos específicos: el primero es calcular derivadas aplicando la definición, el segundo, calcular las derivadas empleando las reglas de derivación, y el tercero, pero no menos importante, es comparar una función analítica con una función no analítica en ningún punto. Ahora vamos a hablar de la definición de la derivada de una función compleja. Suponga que la función compleja se define en una vecindad en un punto z sub 0. La derivada de la función en z sub 0 se denota de la siguiente manera: que la derivada de la función en un punto z sub 0 es igual al límite cuando delta z tiende a 0 de la función z sub 0 más delta z menos la función evaluada en z sub 0 dividida entre delta z. Si el límite existe, entonces se dice que la función es derivable en delta z. Puesto que delta z es igual a z menos z sub 0, podemos despejar para que no quede en función de z, es decir, que z va a ser igual a delta z más z sub 0. Ahora vamos a poner que delta z es igual a h. Entonces, donde se encuentra delta z, vamos a sustituir por h de la siguiente manera. Y nos queda que z va a ser igual a h más z sub 0. Sustituyendo en la definición de derivada de una función compleja, nos quedará de la siguiente manera: que la derivada de la función en un punto z sub 0 es igual al límite cuando h tiende a 0 de la función z sub 0 más h menos la función evaluada en z sub 0 dividido entre h. Okay, ahora vamos a ver la interpretación de la derivada de una función compleja. Z sub 0 va a ser presentado por P y su imagen en plano W va a ser P'. Mediante la transformación de mapeo, W es igual a f de z, y como se supone que es una función f de z unívoca, entonces el punto z sub 0 es mapeado en un solo punto W sub 0. Si se incrementa z sub 0 en delta z, se obtiene lo que es el punto P, Q, el cual tiene su imagen en el plano W como Q'. De acuerdo con la imagen que se muestra, el segmento P' y Q' representan un número complejo, delta W, que es igual a f de z sub 0 más el incremento de z menos f de z sub 0. Vamos a realizar el siguiente ejercicio aplicando la definición de derivada de una función compleja en la función que nos da. Vamos a recordar que z va a ser igual a z sub 0 más h. Sustituyendo donde se encuentra z por z sub 0 más h, nos queda de la siguiente manera. Recordando también el cubo de una suma, el cual es la primera al cubo más 3 veces la primera al cuadrado por la segunda, más 3 veces la primera por la segunda al cuadrado, más la segunda al cubo. También recordando el binomio al cuadrado, que es la primera al cuadrado, más 2 veces la primera por la segunda, más la segunda al cuadrado. Aplicando el cubo de una suma y el binomio al cuadrado, nos queda de la siguiente manera.
Entonces, aquí vamos a aplicar la propiedad distributiva que está y que se encuentra aquí, multiplicará con cada término que se encuentra dentro del paréntesis. Igual pasaría con el 7 que multiplicaría con cada término que se encuentra dentro del paréntesis. De la siguiente manera. Ahora recordando la definición de derivada de una función compleja, cual es la siguiente, que es la derivada en un punto z sub 0 es igual al límite cuando h tiende a 0 de la función z sub 0 más h menos la función evaluada en z sub 0 dividido entre h. Aplicándola nos queda de la siguiente manera. Y vamos a continuar el ejercicio. Ahora vamos a reducir términos, ya sea sumando o restando. Por ejemplo, aquí este negativo 7 sub 0 al cuadrado con este positivo 7 sub 0 al cuadrado se simplifica. Y este i z sub 0 al cubo se simplifica con este negativo i z sub 0 al cubo y nos quedará de la siguiente manera. Ahora vamos a aplicar factor común, vamos a sacar factor común h y nos quedará de la siguiente manera. Entonces, simplificando esta h con esta h, nos quedará que la derivada de la función en un punto z sub 0 es igual al límite cuando h tiende a 0 de 3z sub 0 al cuadrado de i más 3z sub 0 de h de i más h al cuadrado de i menos 14z sub 0 más 7h. Ahora, aplicando límite, nos quedará que la derivada de la función en un punto z sub 0 es igual a 3z sub 0 al cuadrado de i más 14z sub 0. Ahora lo que haremos es confirmar el resultado que obtuvimos aplicando la definición de derivada aquí en Simbolab. Entonces vamos a poner aquí en tecladito, le damos f, entre paréntesis, z, que es igual a i de z al cubo menos 7z al cuadrado. Le damos a ir y ella nos va a tirar, nos está tirando la derivada de la función que es 3i de z al cuadrado menos 14i, que es el mismo resultado que obtuvimos aplicando la definición de derivada. Vamos a realizar el siguiente ejercicio aplicando la definición de derivada de una función compleja. Vamos a recordar que z va a ser igual a z sub 0 más h. También vamos a recordar la definición de derivada de una función, que nos dice que la derivada de la función z en un punto z sub 0 es igual al límite cuando h tiende a 0 de la función z sub 0 más h menos la función en z sub 0 dividida entre h. Vamos a aplicar donde se encuentra z, vamos a poner z sub 0 más h y aplicando la definición. Nos queda de la siguiente forma. Ahora, realizando la resta de fracciones, nos quedará de la siguiente manera. Puse este 1 aquí para poder aplicar la regla de herradura. Entonces, realizando la división de fracciones, nos quedará de la siguiente manera. Entonces, ahora vamos a aplicar límite. Entonces, nos queda que la derivada de la función en un punto z sub 0 es igual a negativo 1 entre z sub 0 al cuadrado. Ahora vamos a confirmar el resultado que obtuvimos aplicando la derivada de una función alternativa. Vamos a poner f de z es igual, ponemos límite, donde está x, vamos a poner h cuando tiende a 0. Entonces vamos a poner, aquí vamos a poner fracción, otra fracción sería 1 entre z más h. Vamos a poner menos, otra fracción, 1 entre z. Y aquí vamos a poner h y le damos a ir. Algo un momentico.
y ella nos está dando el mismo resultado que obtuvimos aplicando la definición alternativa de la derivada. Ahora vamos a hablar de la definición alternativa de la derivada de una función. Una forma alternativa del cociente de diferencia delta W dividido entre delta Z, puesto que delta Z es igual a Z menos Z sub 0. Es decir, vamos a poner la definición en función de Z menos Z sub 0. De la siguiente manera: la derivada de la función en un punto Z sub 0 es igual al límite cuando Z tiende a Z sub 0 de f de Z menos f de Z sub 0 dividido entre Z menos Z sub 0. Vamos a realizar el siguiente ejercicio utilizando la definición alternativa para encontrar la derivada de la función que nos dan. Vamos a recordar la definición alternativa, que es la derivada de la función en el punto Z sub 0 es igual al límite cuando Z tiende a Z sub 0 de f de Z menos f de Z sub 0 dividido entre Z menos Z sub 0. Por definición, la derivada de una función nos da un cociente indeterminado, por lo cual vamos a realizar lo siguiente para poder eliminar esta indeterminación. Vamos a hacer lo siguiente: estaba Z, vamos a poner Z menos Z sub 0. Como Z se encontraba al cuadrado, atribuimos el cuadrado a cada término que se encuentra. Aquí ponemos también lo mismo, menos Z más Z sub 0 dividido entre Z menos Z sub 0. Como ambos términos que se encuentran en el numerador se encuentran sumando o restando con el mismo denominador, podemos distribuir el denominador a ambos términos de la siguiente manera. Aquí tomamos este signo negativo, lo sacamos para afuera de la siguiente manera para poder simplificar el numerador con el denominador. Aquí tenemos una diferencia de cuadrados. Aquí vamos a simplificar y la diferencia de cuadrados lo vamos a expresar de la siguiente manera. Aquí aplicando eso nos queda así. Entonces este se puede simplificar con este. Nos quedará de la siguiente forma. Continuando con el ejercicio, nos queda de la siguiente forma: 5 por Z más Z sub 0 menos 10. Ahora vamos a aplicar la definición alternativa a la función que tenemos de la siguiente forma. Aquí la derivada de la función en el punto Z sub 0 es igual al límite cuando Z tiende a Z sub 0 de 5 por Z más Z sub 0 menos 10. Ahora vamos a aplicar límite a la función y nos queda de la siguiente forma: que la derivada de la función en el punto Z sub 0 es igual a 5 por Z más Z sub 0 menos 10. Aquí ambos términos son semejantes, por lo cual podemos sumarlos y realizar la multiplicación. De esta forma nos queda 5 por 2Z sub 0 menos 10. Entonces la derivada de la función en el punto Z sub 0 es igual a 10Z sub 0 menos 10. Ahora vamos a confirmar el siguiente ejercicio aquí en Simbolab. Vamos a buscar la derivada, que es esta. Vamos a cambiar en que no sea en función de x, sino en función de z. Ponemos 5z al cuadrado menos 10z más 8. Le damos a ir y vamos a obtener como resultado que la derivada de la función es igual a 10z menos 10. Ese es el resultado que obtuvimos aplicando la definición de derivada. Hablaremos de las reglas de derivación. Vamos a hablar de la regla de la constante, que la derivada de una constante va a ser igual a 0. Y aquí la derivada, si digamos que, exacto, así mismo como está, la derivada de z, como está como multiplicándose, nos quedará igual con la derivada de la función. Aquí la regla de la suma, la derivada de una suma o una resta, nos quedará de la siguiente manera, que es la derivada de la función, de la primera función, más menos la segunda función. Aquí la regla del cociente o fracción
queda de la siguiente forma, que es la segunda función por la derivada de la primera función menos la primera función por la derivada de la segunda función dividida entre la segunda función al cuadrado. La regla del producto, la derivada de un producto, nos dice que es la primera función por la derivada de la segunda función más la derivada de la primera función por la segunda función. Estas son algunas reglas de derivación, no son todas. Realizar el siguiente ejercicio aplicando las reglas de derivación para encontrar la derivada de la función. Aquí podemos ver que estos dos se están multiplicando, por lo cual podemos aplicar la regla del producto. Y la regla del producto nos dice que es la primera función por la derivada de la segunda función más la derivada de la primera función por la segunda función. Buscando la derivada de la primera función tenemos que es 6z a la quinta. Y la derivada de la segunda función nos damos cuenta que es 2z menos 1. Aplicando la regla del producto vamos a obtener lo siguiente. Aquí realizando la distributiva podemos obtener lo siguiente. Ahora aplicando términos semejantes, aquí agrupando términos semejantes, realizando la resta de ellos, vamos a obtener los siguientes. Ahora poniendo a la parte derecha los términos reales y la parte izquierda los términos con la variable imaginaria, nos queda de la siguiente forma. Y ese es el resultado de la derivada de la función aplicando las reglas de derivación. Ahora vamos a confirmar el siguiente ejercicio. Aquí es singular. Vamos a dar base. Vamos a poner la función entre paréntesis z es igual a, vamos a abrir paréntesis, vamos a poner dentro de paréntesis z aquí para poner a las 6 menos 1. Vamos a abrir otro paréntesis, vamos a poner dentro de paréntesis z al cuadrado menos z más 1 menos 5i. Le damos a ir. Ella no está tirando, nos está dando el resultado de la derivada del producto, de la función, y como resultado nos da el mismo resultado que obtuvimos aplicando la regla de derivación, la cual fue la regla del producto. Ahora vamos a hablar de una función analítica. Una función compleja W es igual a f de z. Se dice que es analítica en un punto z sub 0 si f es derivable en z sub 0 y en cada punto de una vecindad de z sub 0. Vamos a hablar también de los puntos singulares. Una función racional f de z dividida entre g de z no es analítica donde g de z es igual a 0. Podemos decir que es un punto singular. Por ejemplo, aquí tenemos que f de z es igual a 4z dividido entre z al cuadrado menos 2z más 2. En los puntos en que esta función es un punto singular es cuando z es igual a 1 más i y también cuando es 1 menos i. Aquí si hacemos la sustitución nos quedaría, este es el binomio al cuadrado, nos quedaría que es la primera al cuadrado más 2 veces la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. Entonces el 1 se restaría con el negativo 1. Cuando le vemos en la i al cuadrado, le quedaría el negativo 1. Haciendo la resta nos quedaría 2i. Aquí si sustituimos también, nos quedaría que era negativo 2 por 1 por negativo, nos quedaría negativo 2 y también nos quedaría negativo i. Y aquí entonces se simplificaría haciendo 0 el denominador. Entonces sería un punto singular.
Realizaremos el siguiente ejemplo de una función analítica. Una función analítica debe de cumplir con las ecuaciones de Cauchy-Riemann, es decir, que la derivada de u respecto de x tiene que ser igual a la derivada de v respecto de y. El igual también que la derivada de u respecto de y debe de ser igual a la negativa, la derivada parcial de u respecto de x. Entonces vamos a realizar este ejercicio. Ahora vamos a recordar que z es igual a x más y. Aplicando esto a la función nos queda de la siguiente forma. Recordando el binomio cuadrado perfecto, que es la primera al cuadrado más 2 veces la primera por la segunda, más la segunda al cuadrado. Aplicando esto nos queda de la siguiente forma. Recordando que y al cuadrado es igual a negativo 1, aplicamos allá y nos queda de la siguiente forma. Entonces vamos a poner las partes reales y la parte imaginaria. Es decir, la de u, que es la parte real, y la de v, que es la parte imaginaria. Es decir, esta parte de aquí es v y esta parte de aquí es v. Entonces, nos queda de la siguiente forma. Entonces, buscando la derivada parcial de u respecto de x, vamos a tener que es 2x. Y la derivada parcial de v respecto de y, vamos a tener que es 2x también. Ahora, la derivada parcial de u respecto de y, vamos a obtener que es negativo 2y. Y la derivada parcial de u de v respecto de x es igual a 2y. Y aplicándole negativo nos quedaría que se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ya que esta y esta son iguales y esta y estas son iguales, es decir, que es una función analítica. Ahora vamos a realizar el siguiente ejercicio. Nos dice que determina si la función no es analítica en ningún punto. Ok, vamos a recordar que z es igual a x más y. Y también vamos a recordar que el conjugado de z es igual a z menos y. Recordando que el conjugado se le cambia el signo a la parte imaginaria. Entonces, aplicando esto, nos queda de la siguiente forma. Recordando el binomio cuadrado perfecto, la primera al cuadrado, más 2 veces la primera por la segunda, más la segunda al cuadrado. Aplicando esto, nos queda de la siguiente manera. Entonces, este negativo que está aquí afuera va a multiplicar todos los términos que se encuentran dentro del paréntesis. Realizando eso, nos queda de la siguiente forma. Ahora, recordando que y al cuadrado es igual a negativo 1, vamos a aplicar esto aquí, nos quedaría positivo entonces. Quedaría positivo. Entonces, vamos a poner la parte imaginaria y la parte real junta. Aquí la parte real es igual a negativo x al cuadrado más y al cuadrado más x. Así. Y v, que es la parte imaginaria, nos quedaría que es igual a negativo y negativo 2x de y. Así. Entonces, aplicando, vamos a recordar las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que nos dice que la derivada parcial de u respecto de x va a ser igual a la derivada parcial de v respecto de y. Y la derivada de u respecto de y va a ser igual a la negativa derivada parcial de v respecto de x. Recordando u y v, vamos a buscar la derivada parcial de u respecto de x, que va a ser igual a negativa 2x más 1. Y que la derivada parcial de v respecto de y va a ser igual a negativo 2x menos 1. Y que también la derivada parcial de u respecto de y va a ser igual a 2y. Y que la derivada parcial de v respecto de x va a ser igual a 2y. Por lo que
podemos darnos cuenta como no se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, la función no es analítica. Para concluir, podemos decir lo siguiente. Si el límite existe en la derivada en un punto z sub 0, que es igual al límite de delta z cuando tiende a 0 de la función z sub 0 más el incremento de z menos la función z sub 0 dividido en delta z, se dice que la función es derivable en z sub 0. En análisis real y análisis complejo comparten las mismas reglas de derivación. Las ecuaciones de Cauchy-Riemann son una condición necesaria para saber si una función es analítica. Vamos a ver una frase de Albert Einstein que nos dice: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Yo les exhorto a todos los que están viendo este video en que vean el estudio como una oportunidad para adquirir y aprender un nuevo conocimiento. Los recursos utilizados en este video fueron PowerPoint y Simular. En PowerPoint realizamos la presentación y en Simular y confirmamos los resultados que obtuvimos aplicando las diferentes definiciones, ya sea definición de derivada de una función y las reglas de derivación. Las informaciones presentadas en este video fueron tomadas de la introducción al análisis complejo con aplicación de la segunda edición y también fueron tomadas de Larson Edwards de la novena edición de Cálculo de una variable. Espero que este video sea de ayuda para sus estudios de derivadas de funciones complejas. Se despide Tracy Mabel Olivero Ramos, estudiante de término de la carrera en licenciatura en matemática orientada a la educación secundaria en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Muchas gracias.